Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de la primera lucha de un hombre con Dios. Estaremos utilizando como base bíblica Génesis 32, versículo 1 al 32. Y el pensamiento central indica que para obtener el triunfo espiritual se necesita fe en las promesas divinas, consagración a Dios y esfuerzo personal. El texto base en este aspecto de análisis sería Génesis 32, 28, donde dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay una serie de objetivos en la cual queremos alcanzar a través de este análisis bíblico, y es obtener un nuevo entendimiento de los tratos de Dios con los que le sirven, como también sentir un renovado interés por buscar mejores cosas de parte de Dios y mantener una genuina motivación para luchar con valor en busca del triunfo en Cristo Jesús. Y es importante tomar estos aspectos en consideración. Vamos a hacer lectura de los pasajes y luego pasamos a el análisis inductivo del mismo. Dice la Escritura en capítulo 32, versículo 1 en adelante. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando vio campamento de Dios en este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Interesante lectura, y en la cual vamos a ver que Dios quiere que usemos para antes tener que realizar cambios radicales. En otras palabras, Dios nos ha de usar y vamos a experimentar esa transformación, y de una manera permanente en nuestras vidas. Hay una serie de aspectos durante el análisis que acabamos de hacer, o mejor dicho, la lectura, y es que vamos a hablar del encuentro de Jacob con los ángeles. Vamos a hablar del encuentro de Jacob con Dios y el triunfo espiritual de Jacob. Bien, las lecciones anteriores se concentraron en algunos aspectos de la vida de Abraham. Lo último que vimos fue su amor, la obediencia a Dios, hasta estar a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, a quien amaba con toda su alma. Y vemos que Isaac fue un hombre de paz. A diferencia de su padre, quien viajó mucho, Isaac tuvo una vida sosegada. Lo que sabemos de él es que vivió con su esposa Rebeca en Berseba y lugares vecinos, y dentro del territorio de los filisteos al sur de Palestina. Rebeca fue estéril durante 20 años, pero en respuesta a la oración de Isaac, Dios la sanó y le dio 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y estos tuvieron muchas diferencias y tuvieron discordias entre sí. Y lo más serio fue que Jacob adquirió de Esaú los derechos de primogenitura a cambio de un guisado. Luego, con
engaños hizo que su anciano padre le diera la bendición paterna, lo cual provocó el odio de su hermano. También vemos que Dios escogió a Jacob como heredero del pacto hecho con Abraham. Y cuando iba a Beerseba hacia el norte, a la tierra de Aram, hizo noche en el lugar en que le fue dada una visión. Y Jehová le mostró una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subían y bajaban. Y allí también le confirmó las promesas hechas a Abraham. Y en respuesta, Jacob erigió allí un altar y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, e hizo votos delante de Dios. Y ya en Harán, Jacob estuvo con su tío Labán, en quien sirvió un periodo de 7 años por Raquel, pero en lugar de ella le dieron a Lea. Y después de otros 7 años le trajo y le dieron a Raquel, tras lo cual tuvo que trabajar 6 años más por su ganado. Y después de 20 años por indicación divina, Jacob emprendió viaje al sur para reunirse con su hermano. Y en el camino tuvieron lo que llamamos, o tuvo lugar una serie de incidentes que se tratan a través de este análisis en la cual estaremos hablando. Y vamos a ver en el versículo 1 cómo se explicó en la introducción que Jacob tuvo que enfrentarse a la ira de su suegro Labán, de quien huía con su familia. Y la caravana de Jacob ya llevaba unos 7 días de camino desde Harán, que estaba en el norte del río Éufrates, hasta el monte de Galat, que estaba al oriente del Jordán. Y allí Labán fue reprendido por Dios. Y los dos hombres se pusieron de acuerdo y levantaron lo que llaman un majano o un monumento de piedra, como una señal del pacto entre ambos. Entonces estos dos hombres le dio a Jacob ese lugar. Entonces Galat, que lo que significa es testigo, y Mizpa, que lo que significa es atalaya. Tenemos que ver entonces que así prometieron que ni ellos ni su descendencia se harían mal entre sí. Entonces, después de todo esto, Jacob siguió su camino, ya que lo que Dios le había mandado era regresar a la tierra de su nacimiento. Entonces, la primera prueba de Jacob, la persecución de Labán, ya había pasado. Ahora tendría que enfrentarse a su hermano, de quien había huido 20 años atrás. Y para esto necesitaba la consolación de Dios, y esta vez le salieron al encuentro ángeles de Dios, como prueba de que no estaba solo en su camino. Y esa es la ventaja de caminar lo que se llama dentro de la voluntad de Dios, porque podemos ver que cuando comenzamos entonces a llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida, Dios se encargará de encaminar todo en orden. Y es por eso que después de esto Jacob siguió, como habíamos señalado, su camino y había mandado a regresar a la tierra de nacimiento. Entonces la primera prueba de Jacob fue la persecución de Labán, ya había pasado. Ahora tendría que enfrentarse a su hermano, de quien había huido algunos 20 años atrás. Y para esto necesitaba la consolación de Dios. Y esta vez se le salieron al encuentro, dice la Escritura, que ángeles de Dios, como prueba de que no estaba solo en su camino. Y esa es la ventaja de caminar dentro de la voluntad de Dios. El Señor envía a sus ángeles para ayudar a los suyos en momentos y aprietos y dificultades. Y ante esta visión tan maravillosa, vemos cómo Jacob le puso a este sitio el nombre de Mahanaim, porque vio allí los campamentos de Dios, y Dios había escogido a Jacob para ser el verdadero fundador del pueblo. Entonces, a eso tenía que pasar lo que se llama un proceso de preparación, como Dios lo hace siempre con los que llama para el servicio. En los versículos 3 al 21, y podemos indicar que hasta el momento la historia bíblica en ningún momento registra un cambio radical en la personalidad de Jacob. Y esa fue la primera vez que hubo en él una actitud de humildad y generosidad. Su anhelo de reconciliarse con su hermano y su temor de que Saúl desatara contra él su antiguo odio y la obra que Dios había empezado a realizar en su corazón
fueron los que motivaron a Jacob a actuar de manera positiva. Entonces lo primero que hizo fue enviar mensajeros delante de Esaú, su hermano, para informarle que ya no era el usurpador de antes. Ahora él era un hombre rico y lleno de familia y deseoso de establecerse en paz en la tierra de Canaán. Entonces, la segunda acción se puede dividir en sus bienes, su gente, en dos campamentos por si Esaú lo tocaba. Entonces, su tercer paso positivo fue orar a Dios con todas las fuerzas de su alma, pidiéndole su ayuda y el cumplimiento de las promesas que él había hecho. Entonces, la cuarta acción de Jacob fue preparar y enviar 5 embajadas con igual número de presentes cuantiosos de lo mejor de su ganado para aplacar la ira de su hermano y ganar su corazón. Y esto produjo suficiente paz y confianza como para quedarse a dormir en aquella noche en el campamento. También se empieza todo lo que llamamos es todo este ser humano en enderezar sus pasos hacia una vida de lo que llamamos reconciliación para sentir paz en su alma. Jacob había salido de su tierra como un fugitivo. Y si bien Dios lo había escogido para cumplir por su medio las promesas del pacto abrámico, y todavía había mucho que hacer en su vida. Y se puede decir que las experiencias que tuvo Jacob a este punto eran lo que se llaman los medios para los que Dios lo llamaba en un encuentro personal con él. Y es interesante porque entonces podemos notar que en los versículos 24 y 25 se quedó, dice el pasaje, Jacob solo. Y en esa soledad, como el hombre tiene las mejores posibilidades de encontrarse consigo mismo y con Dios. Y nadie puede conducir su propio ser a las profundidades espirituales mientras se encuentra sumergido en la agitación o en el bullicio de la vida diaria. Y otro aspecto peculiar de este incidente es que todo sucedió en la frescura y la tranquilidad de una madrugada. La hora antes de amanecer es lo que se llama apetecida por muchos para los ejercicios del alma. Quien no ha disfrutado, como diríamos, de lo maravilloso de la mañana para orar, para meditar, para estudiar con atención las verdades profundas de la palabra de Dios. Muchos lo hemos hecho. Y es probable que después de haber ayudado a su familia a cruzar el arroyo, vemos que Jacob va a aprovechar el silencio de la mañana para meditar en algo que le sucedería en el resto del camino. Y no se nos dice cómo se inició la lucha desigual de un hombre con el personaje divino que le apareció en la ribera del río. Suponer que su sola presencia infundió en Jacob la esperanza de que le concediera algún bien. Y sin duda, todo se inició con súplicas y peticiones que luego lo llevaron a tomar al ser celestial y sujetarlo con sus brazos, ya que para tratar con él había sumido cuerpo. Y si bien el narrador sagrado lo asigna como un varón y también indica que Jacob lo reconoció como Dios, en los versículos 28 y 30, la lucha duró hasta que rayaba, dice la escritura, el alba. Y es por eso que en el versículo 26, Jacob ya sospechaba del origen divino del personaje con quien luchaba. Y en su apego hacia él y su lucha por no dejarlo ir hasta que le impartiera bendición. Y en este acto podemos ver cómo Dios se acerca al hombre de una manera personal, de una manera tangible, y vemos a Dios omnipotente, infinito, perfecto, frente a un hombre débil, atemorizado, lleno de imperfecciones. Y eso es lo que el varón vio que no podía, como dice el pasaje, que no podía con él. Y esto no debe contenderse como que Jacob dominaba la lucha, sino más bien como una concesión de Dios en su afán por infundir confianza a su siervo. Y también la aseveración, déjame porque raye el alba, tenía más sentido para Jacob que para el ser divino.
Para Dios la hora y el tiempo son elementos de poco significado. En cambio, Jacob tenía que reanudar su larga marcha. Y era muy bien una manera de probar la persistencia y la firmeza del hombre cuya vida estaba a punto de ser transformada. La actitud de Jacob al aferrarse a su visitante celestial y decirle no te dejaré ni no me bendices, ha quedado siempre registrada para motivar a los que buscamos algo de Dios. Y las mejores cosas que se reciben solo a cambio de una búsqueda incesante y una entrega anegada al Señor. Y nunca desmayar de nuestra búsqueda. Es por eso que Cristo lo ilustró en el valor de la persistencia con la parábola de la viuda y el juez. Y podemos ver en este análisis de la persistencia de Jacob que debe alentar al creyente en su vida de oración y aprender a no perder ninguna oportunidad que el Señor presenta. En los versículos 27 y 28 se puede ver lo interesante cómo los nombres en la Biblia están relacionados estrechamente con las cualidades de las personas y lugares que los llevan. Y es por eso que la pregunta del varón, ¿cuál es tu nombre?, era otra de forma de examinar la conciencia que Jacob tenía de sí mismo. Y el ser divino allí presente sabía muy bien el nombre de Jacob, pero quería oírlo de sus propios labios. Jacob significa un suplantador, un usurpador, y el que toma y otro por el calcañar. Esto no solo recuerda el momento de su nacimiento después de su hermano gemelo, es Esaú, que había salido del vientre de Rebeca. También habla de la astucia para adquirir lo que deseaba, incluyendo la primogenitura, la bendición paternal y aún los bienes que traía de Aram. Entonces, en la lección podemos ver que se nos ilustra cómo Dios quiere que hagamos conciencia de lo que somos antes de que su gracia nos transforme en lo que Él quiere que seamos. Y es por eso que la resolución divina fue que en este individuo Jacob, si no vemos la intervención de Dios en la cual le dice ahora te llamarás Israel. Y recibe dos definiciones igualmente significativas. Por una parte es el que lucha con Dios. Jacob había luchado con todas las fuerzas de su cuerpo y de su alma para adquirir algo de cualquiera que le inspire esperanza. Y su lucha con Dios es en esa madrugada lo había colocado en el umbral del triunfo espiritual más preciado para un ser humano, en la cual se podría alcanzar. Por otra parte, el nombre de Israel también significa príncipe de Dios. Y eso era así que por sus 12 hijos, que serían los patriarcas del pueblo que Dios tomó como suyo y el cual en forma embriónica, si podríamos decir, era el cumplimiento del pacto de Abraham. Y este luchador con Dios y con los hombres es un ejemplo para los creyentes, lo que hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. También podemos ver en los versículos 29 y 30 la pregunta que Jacob le hizo al personaje divino en cuanto a su nombre. No es igual a la que se le había hecho a él. Dios sabía bien el nombre de Jacob y conocía además sus cualidades y debilidades. En cambio, en el corazón de Jacob todavía anidaban dudas en cuanto a la naturaleza y propósito del que luchaba con él. Y la expresión, ¿por qué me preguntas por mi nombre?, es más explicativa de lo que parece. Era como decirle, no necesitas que yo te diga mi nombre, porque ya lo conoces. Dicho esto, el visitante celestial lo bendijo allí. Entonces, la bendición que le impartió fue una transformación, desde lo más íntimo del ser hasta lo más externo como su nombre. Y podemos asegurar que ese momento fue el momento para Jacob como el acto transformador del Espíritu Santo, para la cual regenera, transforma y santifica al pecador para una nueva vida en el Señor.
En los versículos 30 se manifiestan tres elementos que son resultantes de la experiencia de Jacob. Por una parte, se le dio el nombre de Peniel, el rostro de Dios, aquel maravilloso lugar donde había ocurrido el evento. Y nadie olvidaría que en ese sitio se manifestó el rostro de Dios a uno que buscaba la ayuda divina y la encontró. Respecto es el impacto que hizo en la bendición que le fue concedida, en la cual bastó para que reconociera que luchó con él, con Dios, con Elohim, y cuyo nombre no le fue pronunciado, pero se le reveló en lo profundo de su alma. El tercer aspecto que era notable en lo que dijo él mismo: vi Dios cara a cara y me fue librada mi alma. El Dios omnipotente vino a luchar con un hombre y a concederle la victoria, no a destruirlo. 2000 años más tarde, ese hombre varón se hizo carne y vino a redimir al hombre y conocerle la victoria final, o más bien concederle la victoria final. Por eso que podemos indicar a manera resumida que el análisis que hemos hecho, Dios se acerca al hombre para obrar y transformarlo según su propósito. De la misma manera que Jacob, quien nació del último y se asió del calcañar de su hermano Esaú, con el cual se anunciaba toda una vida de lucha y rivalidad entre los dos. La madre Rebeca amó más a Jacob, mientras que Isaac amó a su padre Esaú. Y un día Jacob adquirió de su hermano lo que se llama la primogenitura, en la cual tiene legalidad, tiene autoridad y genealogía. Y a un cambio de esta experiencia, él la recibe porque su hermano la cambió por un guisado. Y más tarde, con engaño, Jacob recibió la bendición paterna, lo cual provocó un odio mortal en Esaú. Y llegó el momento en que Jacob tuvo que huir. Y en el camino de Betel, donde se le apareció Jehová en la visión de la escalera, allí le prometió guiarlo y bendecirlo. Jacob llegó a tierra de Padarán y trabajó con su tío Labán, pero podemos ver que 20 años de servicio a cambio de sus mujeres, sus hijos, su ganado, y después de ese tiempo Dios volvió a hablar con Jacob para indicarle que ya era tiempo de que volviera a la tierra de Canaán, y para la cual le ofreció su ayuda. Jacob, dice la escritura, que obedeció y huyó de Labán con todo lo que era suyo. En Galaad fue alcanzado por su furioso suegro, pero este ya había sido reprendido por Dios para que no hiciera mal. Y más tarde una visión de ángeles de Dios, seguida por su encuentro personal con la divinidad, hicieron de Jacob una nueva persona. Hasta su nombre había sido cambiado a Israel como príncipe de Dios. La humanidad de Jacob, su generosidad hacia su hermano, su actitud pacífica al buscar reconciliación, muestran que Dios transformó su vida en Peniel. La visión del rostro de Dios y la victoria espiritual que le fue concedida lo prepararon para ser lo que se llama el verdadero príncipe del pueblo de Israel. Y estas cosas constituyen una gran lección y enseñanza para todos los que nos acercamos a Dios y buscamos de Él. Dios quiere usarnos en su obra, y antes tiene que realizar desde lo más profundo de nuestro ser hasta lo más externo de nuestra vida cambios de carácter radical y de carácter permanente. Es por eso que tenemos que buscar y seguir la dirección del Señor en todo, y Él nos dará el triunfo que nosotros tanto anhelamos. Bendiciones.